Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a continuar viendo la aplicación del diagrama de Moody, de la ecuación para el cálculo de fricción en el caso de flujo turbulento. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, el ejemplo dice así. En la siguiente figura se muestra un tanque de almacenamiento industrial, del cual sale una teoría horizontal de 100 metros de longitud. Este es el esquema del que se está hablando. Está el tanque, ¿verdad? En el cual está conectada una tubería de 100 metros de longitud. Entonces dice que se acarrea agua a 25 grados centígrados hacia una carga donde se preparan productos alimenticios. La tubería es de acero y tiene un diámetro de 52.50 milímetros y que se entrega un caudal de 520 litros por minuto. Se pide que determinemos cuál es la pérdida de presión que ocurre en la tubería desde el tanque hasta el sistema de alimentos. Entonces, quiere decir que está el sistema, que tenemos agua a 25 grados centígrados y en este punto de donde está la tubería es donde se preparan los alimentos, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, nos piden la diferencia de presión, la pérdida de presión. Solución. Como todos los ejercicios que hemos estado haciendo, primero tenemos que definir cuáles son los dos puntos de interés. En este caso, nosotros vamos a definir el punto A, donde el punto donde la tubería sale del tanque, y el punto B, donde es la entrega del agua al sistema de alimentos, ¿verdad? Aquí está la imagen, tenemos el punto A, ¿verdad? En el que está la tubería, donde comienza la tubería, y el punto B, donde ya se hace la entrega. Esta es una longitud de 100 metros. El segundo punto, una vez que ya tenemos definidos cuáles son mis dos puntos de interés, es plantear la ecuación general de energía, ¿verdad? Para determinar las pérdidas de presión. Y por último, pues, calcular las pérdidas de energía utilizando la ecuación de Darcy. Ok, bueno, entonces tenemos los dos puntos, el punto A y el punto B. Planteamos entonces la ecuación general de energía. Aquí la tenemos, ¿verdad? La ecuación general de energía. Tenemos la presión en el punto A, la energía cinética, las pérdidas por fricción. En este caso no está las pérdidas por motores de fluido porque no hay ningún motor de fluido, ni ganancias de energía ya que no hay ninguna bomba en el sistema, ¿verdad? Básicamente aquí lo único que tenemos en este tramo de tubería es pérdidas por fricción. Incluso no hay ni siquiera accesorios o válvulas para decir que podríamos considerar pérdidas por accesorios o válvulas. Simplemente pues, las pérdidas por fricción. ¿Qué consideraciones podemos hacer a esta ecuación? ¿Verdad? Recordemos que debemos de cancelar los términos que son iguales a cero y los que son iguales. En el caso de las presiones no son iguales a cero. Vamos a tener presiones. Tenemos presión en el punto A porque estamos dentro de un punto en la tubería, y en el punto B también estamos dentro de la tubería. Si ustedes observan, el esquema está dentro, no está fuera de la tubería. Entonces tenemos presiones en ambos puntos. No son iguales, los términos no son iguales a cero. En el caso de la velocidad, sí se cancela con la velocidad en B. Velocidad en el punto A es igual en el punto B. ¿Por qué? Porque el diámetro de la tubería es el mismo. ¿Observen? No cambiamos de diámetro, es el mismo, ¿verdad? Entonces, no cambiamos de diámetro, la velocidad es constante, entonces las velocidades son iguales, las energías cinéticas también son iguales, por consiguiente es igual a cero. Luego tenemos la energía de posición, la energía potencial, ZA y ZB. Estos también son iguales porque la tubería es completamente horizontal, o sea que la elevación del punto A y el punto B son iguales. Por consiguiente, entonces, las energías de potencia, perdón, la energía potencial también es igual a cero. Al final, entonces, solo nos quedan los términos de presión en el punto A, presión en el punto B y las pérdidas por fricción. A nosotros
¿Y qué es lo que nos interesa? La diferencia de presión. Esto. Esto es lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? La diferencia de presión, las pérdidas de presión en el sistema. Las pérdidas de fricción en el sistema están relacionadas con la diferencia de presión, el punto A y el punto B. ¿Cuánta energía, cuánta presión se perdió, ¿verdad? Del punto A al punto B en ese recorrido de 100 metros? Y esa pérdida entonces de presión está directamente relacionada con las pérdidas por fricción. Entonces, esto es lo que nosotros debemos determinar, las pérdidas por fricción. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son los pasos que debemos de seguir para determinar las pérdidas por fricción? Número 1, determinar el tipo de flujo. ¿Cómo determinamos el tipo de flujo? Con el número de Reynolds. Entonces, lo primero que debemos hacer entonces es determinar el número de Reynolds. Si observamos aquí de las variables que están involucradas para determinar el número de Reynolds, tenemos el diámetro, que es un valor dado, la viscosidad cinética del fluido, que ese lo obtenemos de tablas, por eso nos dan la temperatura, que eran 25 grados centígrados, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, 25 grados Celsius. Velocidad. La velocidad no nos la dan, pero como tenemos el caudal, entonces la podemos determinar, ¿verdad? Tenemos el caudal, tenemos el diámetro de tubería, podemos calcular el área, ¿verdad? Y determinamos entonces la velocidad, que es 4 metros por segundo. Esta es la ecuación de Darcy, que es la que vamos a utilizar para el cálculo de las pérdidas por fricción. Entonces, en esta ecuación, ¿verdad? Necesitamos determinar el factor de fricción, la longitud ya lo sabemos, el diámetro ya lo sabemos, la velocidad pues, no es un dato conocido, pero fácilmente lo podemos conocer, ¿verdad? Y la gravedad, básicamente que tenemos todos los valores menos el factor de fricción. El factor de fricción, ¿verdad? Tenemos que determinar si es flujo laminar o flujo turbulento. Para determinar si es flujo laminar o flujo turbulento, el número de Reynolds. El número de Reynolds entonces nos da que es 2.35 por 10 a la 5. Es mayor a 4000, ¿verdad? Por lo que podemos asegurar que es un flujo turbulento, ¿verdad? Bueno, y como es flujo turbulento, entonces para determinar el factor de fricción podemos utilizar el diagrama de Moody o la fórmula que vimos en la clase anterior. Ok, vamos a utilizar el diagrama de Moody, pero ustedes pueden también verificar los resultados utilizando la fórmula. Entonces, ok, para el diagrama de Moody necesitamos el número de Reynolds, pero recordemos también que necesitamos la rugosidad relativa. La rugosidad relativa entonces va a ser al diámetro, que es un dato ya conocido, entre la rugosidad absoluta. La rugosidad absoluta es la rugosidad absoluta de la tubería. Que este lo sacamos de la tabla, que la tabla que estuvimos viendo también en la clase anterior, ¿verdad? Entonces nos da que el valor de la rugosidad absoluta es 1141. Entonces con este valor de 1141 ya me puedo ir al diagrama de Moody. Entonces 1141 y 2.35 por 10 a la 5. 2.35 por 10 a la 5. Yo podría estimar que anda por aquí. Y 1140 anda más o menos por aquí. Aquí.
me voy a leer el valor del factor de fricción. Aquí. Ok, entonces ese valor de fricción yo le estimo que anda más o menos en 0.0203. Volvamos al ejercicio, ¿verdad? Ya lo encontramos en el diagrama de Moody. Y entonces aquí está, 0.0203, factor de fricción determinado por el diagrama de Moody, ¿verdad? Aquí está. Ok, la longitud ya es un valor dado del ejercicio, el diámetro también, la velocidad la calculamos, la gravedad, y bueno, ya tenemos entonces que nuestras pérdidas van a andar en 31.53 metros. Ya habiendo determinado las pérdidas, entonces podemos irnos a la ecuación que nos habíamos obtenido de la ecuación general de energía, y entonces le damos valores al peso específico del agua a 25 grados centígrados y HL 31.53, las pérdidas por fricción. Entonces la diferencia de presión o la pérdida de presión en el sistema me da como resultado 308.40 kilonewtons por metro cuadrado o 308.4 kilopascales, ¿verdad? Ok, repasemos entonces cuáles fueron los pasos que seguimos. Entonces, primero, recordemos que definimos cuáles son los puntos de interés, ¿verdad? En este caso era el punto A y el punto B, dos puntos dentro de mi tubería. Planteamos la ecuación general de energía, que está el planteamiento que tenemos aquí. Eliminamos los variables que son iguales, en términos que son iguales o son iguales a cero. Aquí no había ninguno que fuera igual a cero. Sin embargo, la velocidad sí era igual en ambos puntos porque no cambiamos de diámetro, la velocidad constante. La energía potencial era la misma también porque están en la misma elevación, los dos puntos, ¿verdad? Punto A y punto B, recordemos, miren, están en la misma elevación. Las presiones, sí, tenemos presión en el punto A y en el punto B, están dos puntos dentro de una tubería, y justamente pues eso es lo que pide el ejercicio. ¿Cuál es la diferencia de presión, la pérdida de presión que existe entre el punto A y el punto B? Haciendo la cancelación de términos nos queda esta ecuación en la que entonces la pérdida de presión va a ser igual al peso específico del fluido por las pérdidas por fricción. ¿Cómo determinamos las pérdidas por fricción? Entonces, utilizando la ecuación de Darcy, las variables que están involucradas, la velocidad no la conocemos, pero como tenemos el caudal y el diámetro, podemos determinar el área y podemos determinar la velocidad. Básicamente, el factor de fricción es el que realmente no conocemos. Recordemos que para poder determinar el factor de fricción, debemos determinar el tipo de flujo para saber cómo lo vamos a calcular. Para determinar el tipo de flujo necesitamos el número de Reynolds. Calculamos el número de Reynolds y nos da 2.35 por 10 a la 5, que es mayor a 4000, por lo tanto es flujo turbulento. Para flujo turbulento entonces vamos a utilizar el diagrama de Moody o la fórmula para flujo turbulento. Utilizando el diagrama de Moody nos da que el valor de factor de fricción es 0.020, y entonces ya conociendo el valor de factor de fricción, ¿verdad?, podemos determinar las pérdidas por fricción. Recordemos que también que para poder entrar al diagrama de Moody es importante conocer o indispensable conocer la relación de la rugosidad relativa, que es el diámetro entre la rugosidad absoluta. La rugosidad absoluta, recordemos que este valor lo determinamos de tablas. Y luego pues ya conociendo las pérdidas por fricción, pues podemos determinar cuál es el valor de la pérdida de presión en el sistema, que es lo que nos pide este ejercicio. Espero les haya quedado claro el ejercicio. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme por correo o a través del campo virtual también lo pueden hacer. Saludos.